Buenas tardes. Continuando con el tema de los contadores, hoy vamos a hablar de los contadores síncronos, específicamente un contador de 0 a 7 de forma ascendente y de 7 a 0 que sería de forma descendente utilizando flip-flop JK, como el 74LS107. Ahora vamos a mirar cómo funciona este JK en resumen. Funciona de la siguiente forma. Utilizamos estos logic state para el tema de las entradas. Aquí el reloj, el reset y la salida pues va a ser con el logic proof. Entonces, mientras esto se encuentre en 1, ahí el flip-flop no está reseteado. Entonces, mientras la parte J se encuentre en 1, entonces con el primer cambio de 1 a 0 en la entrada CLK, en la entrada de reloj, la salida Q va a conmutar de 1 a 0. Con los demás cambios acá en el reloj, con los demás pulsos, aquí ya no va a pasar absolutamente nada. Si yo reseteo esto, pues esto vuelve a su estado inicial y cuando lo vuelvo a habilitar, pues con el primer cambio de 1 a 0, otra vez va a conmutar. Ahora si a mí se me ocurre conectar la parte J y la parte K, si las conecto entre sí, esto podríamos decir que es como un flip-flop tipo T, es decir, un tipo T de la palabra en inglés de toggle, es decir, de switcheo. Si la parte JK, es decir, si la parte T la dejo en 0, pues simplemente esto no va a funcionar, no va a hacer absolutamente nada. Es como si estuviera reseteado. Pero si la parte T o la parte JK las dejo en 1, entonces con cada cambio que haya de 1 a 0, la salida Q va a conmutar. En este caso la salida Q va a conmutar a 1. Y con el siguiente cambio de 1 a 0, la salida Q va a conmutar a 0. Y así sucesivamente. Y si yo reseteo esto, pues esto ya no va a funcionar. Bueno, si yo dejo esto al aire, es como si esto estuviera... es como si la parte R estuviera conectada a 1, por lo tanto es como si esto estuviera funcionando. Esto es TTL, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a mirar cómo hacer el contador. Para hacer el contador de 0 a 7 necesitamos 3 flip-flop JK. Y como es un contador síncrono, pues la idea es conectar los 3 relojes entre sí. Y pues la idea es controlarlos con un mismo, con el logic, con este logic state, ¿listo? Pero entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Digamos que la parte J y la parte K yo las conecto entre sí de todos los flip-flop. Y como vamos a hacer un contador, pues lo mejor es ver esto a través de un display. Entonces, este de acá pues es el menos significativo y lo voy a conectar aquí. El siguiente pin, el siguiente bit, más bien va a ser el de acá. El de acá va a ser el de acá. Y el último lo va a conectar a tierra. ¿Por qué? Porque pues como es un contador de 0 a 7 solamente necesito 3 bits. Listo. Entonces, si yo pongo a funcionar esto, voy a traerme un logic state. Es decir, esto lo va a conectar aquí a 1. Entonces, si yo pongo a funcionar esto así como está, esto no va a funcionar. Pues al ser un contador síncrono, pues como todos los JKs están conectados al mismo reloj, pues aquí simplemente esto va a estar haciendo un conteo de 0 a 7, de 0 y va a pasar a 7. Y de 7 va a pasar a 0 y se va a quedar así indefinidamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Vamos a mirar con los logic proof. Entonces resulta que, bueno, acá como la parte J y la parte K las tengo conectadas al aire, aquí pues el TTL asume que esto está conectado a 1. Es decir, todos estos JK están haciendo la función de switcheo o del toggle. Por eso es que estamos viendo acá que esto está cambiando de 0 a 7. Pero es que a mí no me gustaría que esto cambiara de 0 a 7, sino a mí me encantaría que esto, por ejemplo, digamos, cambiara de 0 a 1. Entonces, para que esto cambie de 0 a 1, pues a mí me encantaría que con el primer cambio de 1 a 0 aquí en la entrada del reloj, solamente conmute la salida del primer JK. De resto, las demás se tienen que quedar ahí como están. Entonces, yo como garantizo que este segundo JK no cambie,
pues la idea es que la parte J y la parte K se encuentren conectadas a tierra, o mejor dicho, a un cero lógico. Entonces yo por ahora voy a conectar este aquí a tierra, y el segundo flip-flop lo voy a conectar aquí a este pin. ¿Por qué lo estoy conectando a este pin? Porque cuando nosotros iniciamos con la simulación, arrancamos de esta forma. Es decir, que con el primer cambio de 1 a 0, a mí me encantaría que solamente cambie de estado este primer JK. Por lo tanto, si acá nos damos cuenta, la parte J y la parte K se encuentran conectados a 0, a un 0, ¿sí? Se encuentran conectados a este bit. Entonces, con el primer cambio de 1 a 0, aquí ya garantizo que solamente el primer JK cambie. Pero ya con el siguiente cambio de 1 a 0, ahora sí a mí me interesa que el segundo JK cambie de estado. ¿Por qué? Porque ya sería el número 2. Entonces, si aquí nos damos cuenta, ya la parte J y la parte K ya cambia a 1. Es decir, ya este JK ya se encuentra preparado para la conmutación. Por eso es que la parte JK aquí la conecté a la salida del primer flip-flop. ¿Listo? Este por ahora lo conecté a tierra. Entonces ya con el siguiente cambio de 1 a 0, pues ya el segundo JK va, ya conmutó a 1, es decir, acá estamos viendo el 2. Pero ahora aquí ya con el siguiente cambio de 1 a 0, ya no me interesa que este JK cambie. Por eso es que vemos que aquí la parte J y la parte K están conectadas a 0 lógico. Es decir, que con el siguiente cambio de 1 a 0, pues el JK no va a cambiar. Esto se puso en 1 y ahora sí, con el siguiente cambio de 1 a 0, ahora sí el segundo JK va a conmutar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí, por ejemplo, cuando estamos en 3? Cuando nosotros estamos en 3, ahora sí a mí me interesa que este JK cambie de estado. Antes no. Entonces, ¿en qué momento vamos a garantizar que cambie de estado? Pues cuando estas dos salidas se encuentren en uno al mismo tiempo. Es decir, con una compuerta AND. Entonces yo cojo la compuerta AND. La primera entrada la coloco aquí en la salida del primer JK y la segunda la coloco aquí a la salida del segundo JK, y pues es la salida esta compuerta la coloco aquí en el JK, y pues básicamente aquí ya estoy garantizando el contador de 0 a 7, es un contador síncrono. ¿Listo? Entonces 1, 2, 3, y esto se me puso en amarillo porque aquí estoy haciendo un cortocircuito con el tierra. Ya, ahora sí. Entonces aquí pues a la salida de esta compuerta AND siempre va a estar en 0, por lo tanto aquí ya este flip-flop no está preparado para cambiar. Aquí tampoco el flip-flop se encuentra preparado para cambiar, pero ya en 3 el flip-flop ahora sí se encuentra preparado para hacer la conmutación. Entonces cuando hagamos la conmutación, aquí la salida del tercer JK se puso en 1 y pues aquí llegamos a 4. Ya después de 4, ahora sí ya no me interesa que este JK cambie. Por eso es que la salida de la compuerta AND otra vez está en 0. Y pues solamente va a cambiar cuando nos encontremos en 7. Es decir, en 7 la salida de esta compuerta ahora se encuentra en 1. Y ahora sí todos los JKs se encuentran preparados para conmutar a 0. Y ya, ese es el funcionamiento de la parte ascendente. ¿Se podrán imaginar cómo funciona la parte descendente? Pues es algo parecido. Si por ejemplo yo en vez digamos que yo me encuentre en 6, un ejemplo. 3, 4, 5, digamos que me encuentro acá en 7, ¿sí? Entonces si yo quisiera contar, o si yo quisiera que esto hiciera la parte descendente, entonces a mí me encantaría que solamente conmute pero esto se quede quietico. Es decir, si yo quisiera que esto se quede quietico, pues a mí me encantaría que, por ejemplo, este segundo flip-flop no esté preparado para la conmutación. Entonces a mí me encantaría que en este momento la parte J y la parte K se encuentren conectadas a tierra. ¿De dónde voy a sacar el tierra? Pues de Q negado. Entonces básicamente de Q negado es que yo voy a hacer esto. Aquí tengo que eliminar esto para no hacer ningún corto por aquí. Voy a eliminar esta compuerta para aquí no confundirme. Y pues ya la última parte es exactamente lo mismo. Simplemente yo cojo acá una compuerta AND
y pues la conecto, la parte Q negada la conecto a la entrada de esta compuerta y la otra parte la conecto aquí. Es decir, en la parte descendente ya en vez de trabajar con la parte Q, estamos trabajando con la parte Q negada. Sin embargo, pues las salidas van a ser las mismas salidas Q. Entonces aquí ya estoy garantizando el contador de forma descendente. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y aquí volvimos a 0. Ahora, ¿cómo podemos integrar esto para que con un botón, es decir, que con un, por ejemplo, con un logic state, yo quisiera, digamos, controlar que, digamos, si esto está en 0, que cuente hacia arriba y si esto está en 1, que cuente hacia abajo? Entonces, pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para nosotros seleccionar 2 bits? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Este es un ejemplo, ¿no? Vemos que acá tenemos el bit de arriba y aquí tenemos el bit de abajo. Entonces aquí utilizamos una compuerta AND. Entonces si yo conecto esto directamente entre sí, digamos, yo hago esto. Entonces pues a la salida de esta compuerta AND, supongamos que yo pongo esto en 1. Entonces a la salida de esta compuerta AND, yo lo que voy a estar viendo acá, pongamos acá un logic proof. Entonces, pues, a la salida de esta compuerta AND realmente voy a estar viendo lo que está pasando con el primer bit, ¿no? ¿Listo? Si replico esto con otra compuerta AND, y aquí pues utilizo una NOT para negar acá el selector, digamos que este es el selector, y lo niego acá. Y este otro pin lo conecto a la otra entrada, y aquí yo utilizo otro logic proof. Entonces pues aquí simplemente lo que yo voy a estar haciendo es lo siguiente. Si esto se encuentra en 0, aquí yo lo que voy a estar viendo es el segundo, es el segundo pin, ¿sí? El segundo dato. El primer dato no lo va a estar viendo por ningún lado. Pero si yo conmuto esto a 1, pues ahora lo que yo voy a estar viendo acá es el primer dato. ¿Listo? Y si quiero ver esto en una misma salida, pues simplemente acá me apoyo en una compuerta OR. ¿Por qué en una compuerta OR? Porque pues acá, por ejemplo, veamos que los dos datos se encuentren en 1. Entonces, siempre una de las dos salidas va a estar en 0. En este caso, pues la primera salida está en 0 y en este otro caso, esta otra salida va a estar en 0. Entonces aquí yo me apoyo con una compuerta OR para simplemente pues unir estos de acá. Las dos salidas las conecto aquí a la entrada de la compuerta OR y pues con el logic proof aquí simplemente pruebo la salida. Entonces básicamente acá, cuando esto está en 1, creo que estoy viendo el de abajo. No, estoy viendo el de arriba. ¿Listo? Y cuando yo conmuto esto a 0, pues estoy viendo el de abajo. Básicamente, este va a ser como el circuito que yo voy a utilizar para seleccionar la parte Q o la parte Q negada que va a ir a la entrada del JK. Entonces aquí voy a eliminar esto por acá y vamos a utilizar este circuito. Entonces, acá necesito dos compuertas AND. Aquí necesito mi selector. Acá tengo el selector. Y aquí lo que yo voy a utilizar acá es, digamos, aquí necesito una NOT. No sé, entonces digamos yo pongo la primera NOT por acá. Esto viene por acá. Y pues la primera salida Q, la salida del primer JK, la conecto acá a la entrada de esta compuerta. Y esta viene por acá. Y aquí yo conecto esta directamente acá. ¿Listo? Entonces las dos salidas de la compuerta las conecto aquí a una OR. Y pues básicamente la salida de la OR es quien va a controlar la entrada de estos JK. ¿Listo? Y aquí pues hacemos exactamente el mismo proceso para las demás. Entonces aquí yo coloco una AND, otra AND por acá. Y aquí voy a utilizar una compuerta OR. La salida de esta compuerta OR la conecto aquí al JK. ¿Listo? Entonces, la primera salida la voy a colocar
aquí a la salida de este pin, ¿sí? de este conector. Y esta otra salida la voy a conectar acá. Aquí esto viene por acá. Y la salida QNGA la voy a colocar por acá. Y pues básicamente aquí ya tenemos funcionando el circuito tanto de forma ascendente como de forma descendente. Entonces para la parte ascendente pues lo tengo acá en 0. Y para la parte descendente pues dejo esto acá en 1. Y ya. Y simplemente pues digamos que acá yo me encuentro en 4. Entonces si yo quiero volver a ascender, entonces pues simplemente conmuto acá y arranca a partir de 4. Y pues básicamente este es el funcionamiento básico de un contador síncrono, tanto de forma ascendente como de forma descendente. Bueno, espero que este video haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.